Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora haz clic en comprar y listo, y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Saludos, comunidad de Ecuador Inmediato Premium. Va el comentario. A Ecuador le está costando caro su arrogancia. ¿Cómo lo escuchan? Y esto recién empieza. El Ecuador está frente al mundo en condición de solitario. Se ha quedado solo. El acto arrogante del gobierno del presidente Daniel Noboa de asaltar la embajada de México en Ecuador y de secuestrar a Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República, es rechazado contundentemente por la gran mayoría de miembros de la comunidad internacional. Hasta este momento no hay un solo país de los que se han pronunciado respecto a este tema que haya por lo menos avisorado una posibilidad de respaldar a la estupidez hecha por la diplomacia ecuatoriana, sus fuerzas armadas y su gobierno. Porque es una condenable arrogancia la que le ha caracterizado al Ecuador de este último tiempo para actuar como ha actuado hasta este día. No es nuevo lo que voy a decir, pero en el país, desde el imperio del anticorreísmo ampón, desde los días trágicos de Lenín Moreno, siguiendo por la barbaridad que significó el narcogobierno de Guillermo Lasso y ahora la cuasi dictadura de Daniel Noboa, son realmente deplorables los comportamientos que se tiene en la justicia, en la clase política y sobre todo en la ciudadanía de creernos con derecho a violar la ley, destruir la justicia y considerarnos superiores. Es un acto de arrogancia que no tiene nombre. El Ecuador, frente a este tema, ¿cómo ha reaccionado? ¿Con el mismo nivel de estupidez? Porque, primero, la culpa es de México por haber dado el asilo político a Jorge Glass. Y entonces, algunos diplomáticos inventados con una canciller alrevesada deciden invocar la Convención de Caracas en cuanto les conviene. Es decir, aquí no se puede recibir en las embajadas a quienes sean considerados parte del delito común o perseguidos por la justicia. Pero en la misma Convención de Caracas sobre el asilo político y diplomático se señala de manera expresa que se ha de considerar bajo qué condiciones la persona puede ser considerado o no perseguido político. ¿No es verdad? Ya. México está en plena capacidad de dar su asilo a quien crea conveniente y lo ha hecho históricamente, sin justificar el que existan las famosas denominaciones de uso de la justicia, especialmente en este tiempo, para perseguir políticamente, como está pasando en el Ecuador. ¿O qué creen que México no sabe? ¿Creen que México no conoce? Claro que sabe y sabe con precisión. Segundo, México es culpable porque el presidente López Obrador se pronunció sobre las elecciones y el asesinato de Villavicencio y todavía estamos de duelo. No sabía esa condición de viuda de la señora Sommerfeld. Y soy irónico con ello y me comporto como tal frente a alguien que desconoce hasta el lenguaje. Por Dios, atropella hasta el español. El señor López Obrador está en perfecto derecho del uso de
su libertad de pensamiento y de opinión. Derecho humano consagrado a nivel universal, por si acaso. Pero si es que quieren tener un buen antecedente sobre el tema, revisen a la señora Sommerfeld metiéndose en los asuntos de Venezuela, pues. ¿O no se pronunció ella sobre las elecciones y el gobierno de Nicolás Maduro? Que el propio presidente Noboa tuvo que salir a llamar la atención de la barbaridad que andaba diciendo. ¿Quién empezó todo esto? ¿López Obrador o Gabriela Sommerfeld? Aclárenme, porque yo sí lo tengo claro, ¿ah? Fue ella, pronunciándose sobre otro país. Y después vienen a reclamar. ¡Qué careduros!, ¿no? Pero algo peor. Y les dice la comunidad internacional. Lo que hizo el presidente Noboa, porque fue él el que autorizó el asalto a la embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril del 2024, fue como parte de una serie de hechos que, según Sommerfeld y el presidente Noboa, ellos estaban enterados que Jorge Glass ya se había fugado o que se iba a fugar, según espionaje que se habría dado a las comunicaciones, o chismes, o algún tipo de cuento especial con el que corrieron a la presidencia de Ecuador. Y no es verdad. Miren el video de las cámaras de la Embajada de México en Ecuador. Miren cómo la policía entra, cómo la policía atropella al jefe de la misión, el señor embajador Roberto Canseco, y miren cómo capturan a Jorge Glass. Casi en paños menores. Este se iba a fugar. Vean el video, presentado por el presidente López Obrador. Si te parece, Jesús. Contra la norma. No puede ser. Es lo peor. Nada más falso, ¿no? Que se iba a fugar, que salía ya en el maletero del automóvil, que el embajador Canseco no tenía por qué presentarse como tal, estaba defendiendo su embajada. Vean la actitud más transparente que se pueda tener. El presidente Noboa mintió, o le mintieron, pero él tomó la decisión. Por lo tanto, él es el responsable de este acto arrogante.
Y los ecuatorianos justificando esto. Miren, compatriotas, no tenemos ningún derecho a atropellar el derecho internacional. No tenemos ningún derecho, ningún ciudadano, y menos el presidente de la República, a destruir la convivencia pacífica con los pueblos. No tenemos ningún derecho a censurar y a cuestionar a una nación cuando decide soberanamente darle asilo político a cualquier perseguido ecuatoriano. No tenemos ningún derecho. Pero sobre todo, no tenemos derecho a actuar con tanta ignorancia como estamos haciéndolo en este momento. Ignorancia con arrogancia. Es decir, ni siquiera sabemos las leyes que rigen la comunidad internacional, pero ya opinamos. Ni siquiera hemos abierto la Constitución de la República, pero somos de los que salimos nomás con cualquier tipo de criterio peregrino a imponernos ante el mundo. Nos va a costar caro la lección que se viene sobre el tema invasión a la Embajada de México en Ecuador. Nos va a costar bien caro. Pero hay algo peor. Ya la comunidad internacional no solo le está pidiendo al Ecuador que remedie el tema de México, sino que tome en cuenta la situación de Jorge Glass. Jorge Glass debe volver a su situación anterior, es decir, a la condición de protegido por el gobierno de México. Y como ya no hay embajada, déle en el salvoconducto y que el señor Glass salga. Eso sería una reparación internacional a la que le van a obligar, por cierto, al Ecuador, en convivencia con las normas internacionales, no para que cualquier bárbaro venga a opinar en redes sociales con una ignorancia supina. Esa norma debe ser respetada y el Ecuador tiene que respetar. Hasta tanto, esto recién empieza. Lo de la OEA fue el primer capítulo. Y como le dijo el representante del Vaticano en condición de observador de la Santa Sede ante el Consejo de la OEA, Holy See. En tal perspectiva, la Santa Sede no deja de manifestar su preocupación por la acción de las autoridades ecuatorianas en violación de la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito, en contravención del artículo 22 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Tal acto no solo niega el derecho de México de conceder asilo diplomático, sino que pone en peligro las buenas relaciones entre ambos países. Por lo tanto, la Santa Sede hace votos para que las partes interesadas puedan restablecer el pleno respeto del derecho internacional. El Ecuador no tiene ningún derecho a cuestionar a México y su política de asilo, como tampoco asaltar a su embajada. Si ya lo dice la palabra del Santo Padre, y esa tampoco quieren obedecer, entonces ahí sí nos pasamos de arrogantes, de bárbaros y de esclavos. Peor no nos puede ir. Esto es Ecuador Inmediato. Este comentario ahora se extiende a todos en un afán de cuestionar este tema. Afíliese Ecuador Inmediato Premium, denos su like, denos su clic en gracias y permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato, 20 años, yo sigo luchando por la vida.